Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento usted escucha este devocional, pero bienvenido. Gracias por unirse a nosotros. Comparta nuestro devocional, dígale a las personas que puede escuchar la palabra de Dios a través de este medio, que solo predicamos de la Biblia. Leemos un pasaje de la Biblia, de la palabra de Dios, la comentamos y dejamos allí que esto edifique su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede llenar el alma y puede llenar el corazón. La palabra de Dios es la que transforma al ser humano y esa palabra es la que intentamos predicar a través de este medio. Gracias por estar con nosotros, que el Señor le fortalezca, que el Señor le anime, pase lo que pase, no podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Esta es nuestra consigna, ese es nuestro llamado. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a leer ya el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo y vamos a hablar de la muerte de Juan el Bautista, cómo aconteció, qué ocurrió, por qué un hombre tan importante y tan santo tuvo una muerte tan trágica. La Biblia lo narra de la siguiente manera. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo de Juan y lo enterraron, y fueron y le dieron las nuevas a Jesús. He aquí una historia de cómo terminó un hombre de Dios, Juan el Bautista, por profeta. De hecho, el Señor Jesús se refirió a Juan como el profeta Elías. Así que ahora tenemos un acontecimiento que da lugar a su muerte. Jesús estaba llamando la atención debido a todo lo que estaba aconteciendo alrededor de su vida y de su ministerio. Y este hombre, Herodes, se enteró de lo que estaba aconteciendo y no tuvo mejor idea que creer o pensar que lo que había acontecido era que, como Juan había muerto, Juan el Bautista, todos esos poderes habían sido transferidos al Señor Jesucristo. Esto es lo que decía Herodes, lo cual de ninguna manera es cierto. Era su conclusión a la que llegó. Y luego de esto se narra lo que había acontecido con Juan el Bautista. Había una fiesta, era el cumpleaños de Herodes y allí estaba Herodías. La mujer y la razón por la cual Juan le señalaba a Herodes diciendo: no te es lícito tenerla, pues era esposa de su hermano. Entonces esto había sido la causa, esta mujer había sido la causa del por qué Herodes se había llenado de tanta ira y de tanta maldad contra Juan, que había ordenado ponerlo en la cárcel, y ahí lo tenía no solamente encarcelado, sino también encadenado. Uno se pregunta cuando mira estos acontecimientos o lee estas historias, ¿es acaso así como puede terminar un hombre que le sirve a Dios, una mujer que le sirve a Dios?
Esto es contradictorio con respecto a lo que se nos trata de predicar el día de hoy, que vas a servir al Señor y te va a ir todo bien, vas a ser próspero, no te va a faltar nada, vas a tener todo lo que necesitas, vas a ser famoso, etcétera, etcétera, etcétera. No, cuando un hombre y una mujer de Dios son llamados, nada garantiza de que seas famoso o de que termines bien vestido o que termines viajando por todo el mundo, en las mejores ciudades, atendido en los mejores hoteles, 5 estrellas y con zapatos resplandecientes, etcétera, etcétera. Malinterpretamos el llamado de Dios el día de hoy, porque lo que está aconteciendo con Juan el Bautista, un hombre de Dios, un hombre llamado por el Señor desde el vientre de su madre, primo del Señor Jesucristo, está encarcelado, encadenado, fruto del odio y el rencor porque este hombre santo estaba señalando el pecado de este hombre y de la gente. Cuando usted señala el pecado de la gente, usted no va a ser famoso, a usted no lo van a querer, a usted le van a odiar, a usted le van a aborrecer, le van a querer meter a la cárcel. De hecho, no le abrirán las puertas en ninguna iglesia, no querrán que predique, porque este tiempo la gente quiere solamente escuchar lo que les conviene, lo que les hace sentir bien, lo que les hace sentir que todo está bien. Y eso no es el verdadero evangelio. Continuando con la historia, entonces ese día la hija de Herodías hizo un baile que nubló la mente de este hombre Herodes, a tal grado que se atrevió a ofrecer y a decir: pídeme todo lo que quieres, que no te lo negaré. Esto es importante tenerlo en cuenta, de cómo el alcohol, las fiestas, el paganismo, donde Dios no está presente, nubla a las personas. Por eso es que los creyentes, los hijos de Dios, no participamos de estas clases de fiestas donde hay alcohol, donde hay bailes y todas estas cosas. No es porque sea algo que está malo en extremo, sino porque tiene precisamente consecuencias como estas, nubla el corazón. Es en esas ocasiones en que la gente comete gravísimos errores, jóvenes y señoritas terminan haciendo cosas que no son correctas y afectan el resto de su vida, y es probable que con esto afecten la obra de Dios. Por eso Dios nos pide que nosotros somos un pueblo distinto, diferente, no practicamos lo que el mundo practica, no hacemos lo que el mundo hace, porque tiene estas consecuencias. Y ahora tenemos a un hombre atrapado en sus propias palabras. Él ha dicho: pídeme que te daré todo lo que tú quieras. El alcohol, la fiesta, la música, el baile había entorpecido la mente de este hombre de tal forma que no podía retractarse. Y entonces fue la oportunidad de esta mujer, a quien Juan señalaba su pecado también, de decirle: dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y efectivamente esta muchacha así lo hizo. Herodes, que estaba al frente de mucha gente, no pudo retractarse y ordenó, entristecido, que puedan cortarle la cabeza a Juan, y se lo trajeron en una bandeja. Mire qué escena tan cruel y malvada de parte de la gente para con un hombre de Dios. Así vino y se lo presentó ese día a su madre, a Herodías. Y me imagino la sonrisa de satisfacción de esta mujer, porque piensa: ahora ya nadie le va a señalar su pecado. Sí, pero no era Juan el que realmente le señalaba su pecado, era Dios mismo usando a Juan para decirle: lo que tú estás haciendo es incorrecto. Y esta historia macabra nos debe hacer pensar que servir a Dios no es fácil, que está en juego nuestra vida. Cuando predicamos el verdadero evangelio, cuando predicamos la palabra de Dios y no estamos en busca de fama o de poder tener el aplauso de las personas o de la gente, podemos terminar así, menospreciados, dejados a un lado. Nadie quiere escucharnos, porque la gente no quiere escuchar la palabra de Dios hoy. La gente quiere escuchar las cosas que le conviene. Las personas quieren escuchar lo que les agrada, y entonces cuando se predica la palabra de Dios y se les dice que tienen que vivir santa y correctamente, encontramos resistencia al mensaje del evangelio. Vinieron los discípulos de Juan, llevaron su cuerpo y le dieron la noticia al Señor
Jesucristo. Mire, el Señor Jesús siempre estará allí, pendiente de lo que pasa con sus hijos, estará presente. Ese día le quitaron la vida a Juan, pero no le quitaron su lugar en el reino de los cielos. No le quitaron la satisfacción de haber sido el que le abrió el camino al Señor Jesucristo. Y es lo que puede pasar con nosotros. Nos pueden quitar hasta la vida, nos pueden quitar lo que tenemos, pero no nos pueden quitar lo mejor que hemos recibido, el poder estar al lado de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Que Dios les bendiga a todos ustedes, comparta el devocional, suscríbase a nuestro canal y permita que más y más personas escuchen la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.